Gracias, Padre bueno, te alabamos, te adoramos, nos disponemos, Señor, a escucharte, nos disponemos, Señor, a obedecerte, nos disponemos, Señor, a seguirte, Señor, a hacer tu palabra, Señor, a vivir tu palabra, a practicarla, Padre. Gracias, amado Dios, toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos regocijamos en Él. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la iglesia El Reino de Jesús. Dile al que está a tu lado, bienvenido, sonríe, dile. Dios te ama, dile. Amén. Y a mí también me ama, dile. ¿Han escuchado? Yo al menos con frecuencia escucho decir, tal persona o tal sujeto tiene mal carácter, o esta chica tiene un carácter fuerte, o no puedo con mi carácter. ¿Han escuchado esas palabras o no? Nos resulta extraño si tenemos en cuenta lo mucho que nos gusta clasificar a las personas y clasificamos a nosotros mismos, ¿no? Según la manera de ser, y nos cuesta poco también etiquetar a las personas según su manera de comportarse. ¿Qué es el carácter? El carácter es el conjunto de las cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada uno de nosotros. Que por cierto, una vez que conocemos a Cristo y nos convertimos a Él, no desaparece mágicamente. Ojo, carácter es la condición o naturaleza de alguien que lo distingue de los demás. Nadie tiene el mismo carácter que otra persona, por eso somos individuos, ¿no ve? Cada uno es único. El carácter son nuestros rasgos característicos. El carácter de una persona es la manera en que una persona reacciona habitualmente frente a una situación. Es también la forma de expresar, la manera de reaccionar, señalando que la persona posee tal o cual perfil, característica o inclinación. Una persona de carácter fuerte, muchas veces pensamos que es esa persona que tira las cosas, que grita, ¿no ve? En cambio, según los estudios psicológicos, una persona de carácter fuerte es aquella que puede controlar su temperamento, aquella que sabe dominar sus impulsos, sus instintos primitivos, primarios, ¿no ve? Que cuando te dan ganas de torcer el cuello, así, calma, ¿no? Por el contrario, el término carácter débil se aplica a las personas que se dejan llevar por sus impulsos. Resumiendo, el carácter cuenta con 3 factores, amados: emotividad, actividad y resonancia. Hace un momento aclaré que una vez que nos convertimos al Señor, no nos convertimos en ángeles, por si acaso. Mágicamente no podemos convertirnos. Seguimos cargando con nuestro carácter, con nuestro equipaje, muchas veces de mano, muchas veces un juego de maletas. Entonces, yo clasifiqué el carácter en 3 tipos de creyentes una vez que nos convertimos. Por un lado, están los creyentes emotivos, que se suelen definir como el estado bajo la influencia de sucesos. Este rasgo sirve para tener una base para la clasificación de individuos emotivos y no emotivos. Los emotivos son full sentimientos. ¿Conocen una persona así, un creyente así? Los no emotivos son fríos como la piedra, ¿no? O sea, ¿de qué estás llorando? O sea, ¿qué te pasa? Y el emotivo llora de todo. Las damas generalmente somos más efusivas, más pasionales. Ningún extremo es bueno, amados. Si un sujeto implica sus sentimientos primero ante un estímulo, podemos reconocerlo a través de algunos rasgos de comportamiento. La movilidad de humor, por ejemplo, está muy triste o está muy alegre. Esas tristezas, esas alegrías, dependen de qué, de las circunstancias. ¿Y qué dice el Señor? Que el gozo tiene que ser permanente. Puede ser también fervor excesivo, ¿no ves? Llorar amargamente, reír frenéticamente. Hay risa santa, hay el lloro de quebrantamiento, pero no es eso, digamos, que se debe hacer como un espectáculo. ¿Me están entendiendo, amados? Eso tenemos que hacerlo entre Dios y nosotros, ¿no ve? ¿A quién le importa ver llorar? A ver cómo había sido de feo llorando, ¿no ve? Vamos al Salmo 47, 7. El Señor dice que le alabemos, ¿no? Hemos hecho la alabanza y la adoración ahorita, pero ¿cómo tenemos que alabar al Señor? Tenemos que alabarle con inteligencia, amados. Salmo 47, 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Qué dice la palabra? Cantad con inteligencia. ¿Me están siguiendo? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15.
Esto es para los muy emotivos, ¿no? Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué dice la palabra? Amén. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Entonces debemos orar con el espíritu, espiritualmente, pero también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si vamos a leer la Biblia, también tenemos que leerla con entendimiento, amados, no es como loquitos. Amén. El creyente activo, por otra parte, hay otro, el creyente, hemos dicho primero el creyente emotivo, ¿no ve? ¿Me están siguiendo? Ahora es el creyente activo. Tiene la necesidad de eliminar todo obstáculo que trate de oponerse a la dirección en la que está yendo. Es evidente que nuestro carácter varía significativamente según el grado en que estemos consiguiendo satisfacer nuestras necesidades. ¿Existen obstáculos o no? El Señor permite que esos obstáculos estén ahí justamente ¿para qué? Para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser. ¿Pablo estuvo en la cárcel muchas veces o no? Estuvo enfermo, estuvo en naufragios, estuvo azotado, etcétera, etcétera, etcétera. Dios permitió todo esto para trabajar en el carácter de Pablo. Seguramente era muy activo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No es con ejército, no es con tus fuerzas, es con el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo Pedro, ¿no ve? Le dijo al Señor lo que ninguno de sus discípulos le dijo: te voy a seguir hasta la muerte. Después de un tiempo, de unas horas, qué sé yo, lo negó 3 veces. Hemos dicho el creyente emotivo, el creyente activo y el creyente resonante. ¿Qué es la resonancia? Es algo que sigue sonando, ¿no ve? A pesar de que ya ha terminado de ejecutar el sonido, sigue, ¿no ves? Como un eco. La resonancia hace referencia al tiempo de impresión que nos da un acontecimiento. Yo lo llamaría como un eco. Muchas veces tendemos a quedarnos una y otra vez en el pasado y en la tristeza o en la angustia o en la desesperación. Yo conocí una señora creyente que su marido se había separado de ella, que hace 30 años creo, sus hijos ya estaban grandes, y ella seguía enojada, seguía llorando, o sea, tenemos que cambiar la página. Es verdad que existe un tiempo necesario para volver a la normalidad, ¿no ve? Ante situaciones difíciles, no podemos quedarnos toda la vida en el lugar de la resonancia. ¿Me están siguiendo? Según nos tome el tiempo, podemos ser primarios, movilidad de hechos, consolarnos, reconciliarnos, perdonar rápidamente. ¿Qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Dice que podemos enojarnos, sí, pero no pequemos, que el enojo no nos dure hasta el día siguiente una vida entera. Estamos hablando de un día, amados. ¿Me están siguiendo? Y los secundarios, quienes se quedan durante largos tiempos afectados por alguna impresión. No pueden consolarse, tienen rencores persistentes, están resonando en eso. Suena, resuena, resuena, ¿no ve? A estos factores añadimos ¿qué? El egocentrismo, el razonamiento, la inteligencia analítica, y tenemos un cuadro completo. Todo esto da como resultado la personalidad o el carácter de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene alguito o muchito de estas cosas, ¿sí o no? Amados, sea firmeza de carácter, mucha energía, mal genio, mal carácter, carácter ansioso, afanoso, pasivo, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene su carácter. Y en el mayor de los casos, todos tenemos problemas de carácter. Muchas veces tenemos que cambiar muchas cosas. Queremos que otros cambien. Nosotros tenemos que cambiar. Gracias a Dios estamos vivos. Y mientras hay vida, hay esperanza. Dile al que está a tu lado, ánimo. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿No ven? Nadie está muerto aquí. Ánimo, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a cambiar. Nuestro texto base, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Ese es nuestro texto base. Apocalipsis 2, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Amén. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 2:17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes tienen oídos aquí, amados? Todos. Es tiempo de escuchar. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo. Gloria a Dios, una nueva oportunidad, una nueva vida, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tal vez en este momento, aquí dice al que venciere, ¿no ve? ¿Dice o no dice en el versículo? Tal vez en este momento te sientes cualquier cosa menos vencedor. Pero la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículos 37, 38 y 39, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos amó? Cristo mismo. Por lo cual estoy seguro, dice la palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Romanos 8:28 dice, y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios aquí? Amén. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Entonces, si son todas las cosas, seca esas lágrimas. Pregunta al Señor, tú permitiste que esto suceda en mi vida, Señor. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en mí? Amén. Si volvemos a nuestro texto base, Apocalipsis 2:17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Repite conmigo, maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Repite conmigo, nombre nuevo. Nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la cual somos transformados, somos santificados, somos purificados, Padre. Gracias, amado Dios, recibimos tu palabra, Señor, la conocemos, la meditamos y la practicamos, Padre, en el nombre de Jesús. En este versículo, amados, el Señor nos ofrece dos grandes cosas. Primero, maná escondido, y segundo, un nuevo nombre. ¿Qué es el maná escondido? Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido simboliza el alimento eterno del creyente. Es la palabra de Dios. Es nuestro alimento espiritual, ¿no ve? Recibimos los creyentes fieles en medio de ¿qué? Del desierto. Rumbo ¿a dónde estamos yendo? A la tierra prometida. Dios proveyó maná de los cielos para los israelitas que viajaban a la tierra prometida, ¿no ve? Era un sostén físico. En este caso, nuestro maná es la Biblia y es un sostén espiritual. En Éxodo 16, versículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Éxodo 16. ¿Qué dice la palabra en el versículo 14, en Éxodo 16? Y cuando el rocío cesó de descender, el rocío es esa lluviecita en la mañana, ¿no ve? He aquí, dice, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 15, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Ese era el maná, amados. Eso es lo que Jehová ha mandado, dice el versículo 16, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. Gomer es una medida, conforme al número de las personas que viven en la casa en su tienda, cada uno, ¿no? Versículo 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos. Versículo 18, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. La Biblia es así, amados. Conforme a lo que necesitamos, tenemos que leerla. Pero no esperes a estar al borde del precipicio para leer la Biblia. Amén. Cuando los israelitas se enfrentaron al peligro, a la escasez, a las inconveniencias, ¿qué hicieron? Se quejaron amargamente. Añoraron su vida en Egipto, ¿recuerdan? Pero como siempre, Dios suplió sus necesidades. Las circunstancias difíciles
¿qué causan en nosotros? Causan estrés, ¿no ve? ¿Quién conoce el estrés? ¿Han pasado por estrés alguna vez? Sí, yo creo que todos, ¿no ve? De diferentes formas. A algunos se les cae el cabello, a otros les salen más arrugas, otros no duermen, otros quieren dormir todo el rato, quieren morirse, quieren desaparecer. Ese es estrés. Cuando eso sucede, nuestra respuesta natural, ¿qué es? La queja. Los israelitas en realidad no querían estar otra vez en Egipto, solo querían que la vida fuera un poco más fácil. No pedimos eso muchas veces nosotros. Ay, ¿por qué esta vida? ¿No ve? Quisiera una vida un poquito más fácil. Queremos eso muchas veces, que nuestra vida sea un poco más fácil. Con la presión del momento no podemos analizar las cosas a causa del estrés, amados. Eso, en este caso de los israelitas, era falta de confianza en Dios. Cuando llegue la presión a tu encuentro, resiste la tentación de escapar. En vez de eso, concéntrate en ¿qué? En la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a ayudar ¿a qué? A causar tus sentimientos, tus sensaciones hacia la palabra, a obedecer al Señor. El estrés muchas veces se convierte en es 4, es 5, es 6 y llega hasta 10, ¿no ve? Y eso te afecta a la presión, te afecta a la salud, te afecta a todo. ¿Dios prometió que supliría las necesidades o no? Él prometió. Si Él prometió en el desierto, también nos promete a nosotros. Pero el Señor también quiere ver nuestra obediencia. Dios quería ver si obedecían las instrucciones de Él. Solo podemos aprender a confiar en el Señor siguiéndole, obedeciéndole. Solo podemos aprender a caminar en obediencia dando pequeños pasos cada día. Yo me acuerdo cuando compramos una bicicleta para nuestro hijo mayor. Rueditas chiquititas la bicicleta. Uy, él agarró. Al principio le agarramos, pero después fácil. Es así, es poco a poco. Poco a poco, un paso, un día a la vez. O sea, no puedes creer, no ve así de plano, toda la palabra. O sea, es poco a poco, empieza a ejercitarte. El maná fue un regalo, ¿no ve? Llegaba todos los días y era justo lo que necesitaban, satisfacía las necesidades físicas temporales. En Juan 6, Jesús se compara a sí mismo con el maná. Cristo es el pan nuestro de cada día, pero Él satisface todas nuestras necesidades, no las temporales, sino todas nuestras necesidades. Repite conmigo, Cristo es más que suficiente. Amados, existen muchas veces que nos encontramos en pleno desierto, ¿no ve? Rumbo a nuestra tierra prometida. Para el pueblo de Israel la tierra prometida era llegar a Canaán. Para nosotros la tierra prometida es la vida eterna, la casa del Padre, los brazos del Señor. Pero aquí nadie está muerto, entonces todos estamos en camino. Así como el pueblo de Dios caminó rumbo a la tierra prometida, nosotros tenemos que transitar nuestro camino hacia el cielo, hacia la casa del Padre. Esa es la vida de un creyente. Vamos andando un día a la vez. ¿Para qué? Para no desfallecer en el camino. Cuando empiezas a preocuparte de mañana, de pasado, del año que viene, empiezas a desfallecer. ¿Me están siguiendo? Es un día a la vez, un paso a la vez. El Señor Jesús nos da su palabra como alimento. ¿Dónde está su palabra? En la Biblia. En la Biblia, Jesucristo es el pan vivo. Él nos da el alimento espiritual, satisface nuestra hambre más profunda. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con la Biblia? Creer y seguir creyendo cada día, cada día. No creemos una sola vez, sino que seguimos creyendo y confiando en Jesús a lo largo del camino. Aquí Jesús se ofrece como pan espiritual del cielo, que satisface plenamente y nos conduce a la vida eterna. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, en la que compartimos el cuerpo de Cristo y su preciosa sangre. ¿Cómo puede Jesús darnos su carne como pan para que comamos? Comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Nos unimos a Cristo de dos formas. Cuando creemos en su muerte, en el sacrificio de su carne, de su resurrección. Y segundo, al dedicarnos a vivir como Él manda que vivamos, andando como Él anduvo, dependiendo de sus enseñanzas para guiarnos, confiando en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos ayuda, siempre nos ayuda. Comer carne y beber sangre sonaba a canibalismo, ¿no ve? Mucha gente dijo, ¿no? Pero esto es canibalismo. Por supuesto que Jesús no se refería a la sangre y a la carne en forma literal. Lo que Cristo quería decir es que nuestra vida debe convertirse en la vida de Él. Repito, andar como Él anduvo.
En 1 Corintios 11:23, el Señor explica el verdadero propósito de la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? Es la cena que Jesús instituyó en la noche de Pascua. ¿Qué recordaban, qué celebraban en la Pascua? La liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Y qué celebramos nosotros en la cena del Señor? Recordamos la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. ¿Similar o no similar? Cristo quiso decir con las palabras, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. El vino y el pan vienen a ser, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Me están entendiendo, amados? ¿Me dejo entender? Los cristianos tenemos que entender que la participación de la cena del Señor nos fortalece espiritualmente. La sangre del Señor Jesús fue derramada en la cruz del Calvario para firmar y sellar un nuevo pacto en el cual vivimos. ¿Qué es el nuevo pacto? Es un acuerdo que se hizo después de la muerte de Cristo. Antes, en el Antiguo Testamento, la gente solo podía acercarse a Dios mediante los sacerdotes, en el sistema de los sacrificios. La muerte de Cristo en la cruz, amados, trajo consigo un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Ahora todos, absolutamente todos, sin excepción, podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. Ese es el nuevo pacto. ¿Hemos entendido? ¿Hemos comprendido? ¿Son buenas noticias o no? Sonríe, amado, dile al que está a tu lado, son buenas noticias. Vamos a Jeremías 31, es que los veo tan apagados, tan callados. Digo, no puede ser, ¿cómo no les va a animar esto? Jeremías capítulo 31, versículo 31, 32, 33 y 34. Esta es la profecía del nuevo pacto que el Señor iba a tener con nosotros, con sus hijos. He aquí, dice en el versículo 31, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Repite conmigo, nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Gloria a Dios. Dile a que está a tu lado, la ley del Señor está en mi mente y escrita en mi corazón. El Señor dice, yo seré a ellos por Dios. Dios es nuestro Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. No hay pecado que nos separe de Dios, amados. Gloria sea al Señor. Esas son buenas noticias. Comer el pan y beber la copa muestra que estamos recordando la muerte de Cristo por nosotros y renovando nuestro pacto de servirle. Jesús dijo, haced todas las veces esto en memoria mía. Entonces, ¿qué debemos recordar en la Santa Cena o en la Cena del Señor? Recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Murió por cada uno de nosotros. Fue en nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar. Y segundo, ¿por qué lo hizo? Por amor. Dile al que está a tu lado, Dios me ama. Dios me ama. Hay días que no lo entiendo, pero Dios me ama, dile. Entonces la Santa Cena o la Cena del Señor no es un ritual, no es un hábito, nos recuerda a Cristo. Cristo es nuestro maná en medio del desierto, es nuestro pan de vida. Primero dijimos que el Señor nos da maná o pan de vida, ¿recuerdan? En el versículo de Apocalipsis 2:17. Amén. Y el segundo nos da un nuevo nombre, ese es un nuevo carácter. ¿Ves que tenemos solución? Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. ¿Qué dice? Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. Quiero que repitas conmigo, sonriendo, nombre nuevo. Dios, con Cristo, me da un nombre nuevo. Nombre nuevo no es nombre literal, nombre significa el carácter de la persona, su personalidad. Si leemos la vida de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham,
Jacob, por ejemplo, significa estafador, usurpador, mentiroso, engañador, ladrón. Feíto, ¿no? Feíto el significado del nombre de Jacob. A lo largo de su vida, Jacob confirmó el significado de su nombre. ¿Por qué? Porque Jacob se disfrazó de su hermano Esaú, se puso ropa de él, incluso se puso vellos en el brazo, porque dice que Esaú era peludo, ¿no? Dice que se acercó así con unos vellos, a veces de algún animal, y el viejito era ciego, su papá, y le dijo, ¿quién eres tú? Le dijo, yo soy Esaú, le dijo. ¿Estaba mintiendo o no estaba mintiendo? Lo olió así como no veía, sí eres Esaú, y le dio la bendición. Se presentó ante su padre y recibió la bendición de la primogenitura que no le correspondía. Jacob, como cada uno de nosotros, tuvo vergüenza de decir a su padre, papá, yo soy el mentiroso, yo soy el usurpador. ¿A quién le gusta mostrarse con tremendos calificativos? A nadie, ¿no ves? Siempre hasta en las fotos, ¿no? Por favor, de este ladito nomás, porque de este otro ladito no salgo muy bien. Nuestro mejor perfil, ¿no ves? Siempre queremos mostrarnos buenos, hasta muy buenos, ¿no ves? Hasta maravillosos. Pero en el fondo sabemos, cada uno sabemos quién es cada uno, ¿no ve? Sabemos quiénes somos. Amados, podemos engañar a cualquiera, pero a Dios Padre jamás lo vamos a engañar. Tenemos que ir al Señor como quienes somos realmente. No trates de fingir delante de Dios. No te vistas de Esaú. Puedes tomar las ropas de Esaú, puedes usar los pelos, el olor de Esaú, pero tienes que ir delante de Dios como realmente eres. Claramente a nadie le gusta ir así, como lo que es. Pero tenemos que ir a Dios así, tenemos que reconocer que cómo somos delante del Señor. Decirle al Señor, yo soy débil, yo soy hipócrita, yo soy mentiroso, yo soy ladrón. A nadie le gusta decir eso, pero tenemos que presentarnos así delante del Señor. No somos perfectos, no somos los maravillosos ciudadanos. No tenemos que mostrar nuestro mejor perfil. ¿Por qué te digo esto? Isaac, el abuelo, el padre más bien de Jacob, ¿fue engañado o no por su hijo? Fue engañado. ¿Y le dio la bendición? Le dio la bendición. ¿Pero de qué le sirvió esa bendición a Jacob? Si tú lees Génesis, no le sirvió de nada. Porque durante 20 años fue un hombre vacío, vacío y vacío. La bendición no le sirvió de nada. Amados, podemos convertirnos a Cristo de dientes para afuera, ¿no ve? Con un buen disfraz de piedad. La iglesia nos recibe. Te puedes bautizar, se puede orar por ti, puedes participar de la cena del Señor. Pero ¿de qué te va a servir toda esa, no sé, esa actuación? ¿De qué te va a servir todo ese disfraz delante de Dios? De nada. Dios quiere personas, corazones genuinos, honestos delante de Él. Continuando con Jacob, él estaba volviendo después de 20 años a su tierra. ¿Para qué? Para arreglar los asuntos que tenía pendientes con su hermano. Le había quitado la primogenitura. En esa época la primogenitura era especial. Si eras el primogénito recibías una bendición especial. Entonces no creo que Esaú estaba esperándolo con flores, ¿no? Yo creo que estaba molesto. O sea, le quitó toda la bendición y él tenía que arreglar esa situación. Pero una noche antes de llegar al lugar donde estaba yendo, se encontró con un ángel. Y Jacob luchó y luchó, dice, con el ángel. Y ya era madrugada. Y el ángel le dijo, ya está amaneciendo, déjame ir. Y cuando Jacob se dio cuenta de que el ángel era un ángel de Dios, le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Por qué estaba pidiendo una bendición nuevamente Jacob? ¿Están entendiendo la historia? Si él ya había recibido la bendición de la primogenitura, ¿por qué estaba pidiendo una bendición nuevamente? ¿Dónde quedó esa bendición que recibió 20 años atrás? 20 años atrás, él le dijo a su padre, bendíceme, soy tu primogénito. Pero 20 años después le decía al ángel, bendíceme. ¿Por qué? Porque la bendición de atrás no le había servido de nada. 20 años antes de pedirle la bendición a su padre Isaac, le dijo, el padre le dijo, ¿tú quién eres? Y él le dijo, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Era una mentira o no? Ahora el ángel, 20 años después, le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le pregunta, si tú quieres leer Génesis, está ahí. Y él responde, yo soy Jacob. Ahí recién se estaba mostrando cómo era, ¿no ve? Yo soy un mentiroso, yo soy un engañador, yo soy un usurpador, yo soy un falso, soy un deshonesto. Eso respondió Jacob. Entonces el ángel, antes de que dijera nada más, le dijo, no digas más
Tú ya no eres Jacob, tú ya no eres el mentiroso, tú ya no eres el usurpador. Ahora, por primera vez que te muestras tal como eres, reconoces quién eres, ahora Dios te da un nuevo nombre y te llamas Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esa es la manera de vencer, amados. ¿Qué dice nuestro texto base? Apocalipsis 2:17. Al vencedor yo le daré un nombre nuevo. Aleluya. ¿Qué necesitas para vencer? No un ejército. Ir a Dios sin disfraz. Ir a Dios como lo que eres. No te vistas de santo, no te vistas de perfecto. Ve a Dios como lo que eres, un pecador, y dile: Señor, esto soy yo. Puedes curarme, puedes sanarme, puedes ayudarme a cambiar. Cámbiame el nombre, pero yo quiero cambiar mi carácter. El Señor dice: sí, yo puedo cambiarte, te puedo cambiar el nombre. Bien dice Apocalipsis 14:1. Quiero que vayamos a Apocalipsis 14:1, por favor. ¿Estas son buenas noticias o no? Sí. Son buenas nuevas, por eso el Evangelio son buenas nuevas, no son malas nuevas. Apocalipsis 14:1. ¿Qué dice la palabra? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué dice? El nombre de él, del Señor Jesús, y el de su Padre escrito en la frente. Ese es nuestro nuevo nombre. Gloria sea Dios. Ahí, en ese encuentro es donde cambia tu carácter, tu ser completo, tu vida entera. Esa es la promesa en el cielo. Nuestro nombre es el nombre de Cristo. Ese es nuestro nuevo nombre. El carácter de Cristo es nuestro nuevo carácter. Tenemos que rendirnos a obedecer la palabra de Dios. Tenemos que dejar de ser esas personas malas, esas personas hipócritas, esas personas mentirosas, chismosas, etcétera, 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 porque Dios nos ha hecho nuevas personas. Dile al que está a tu lado: aquí estoy estrenando mi nuevo nombre. Por eso en nuestro encuentro con el Señor, Él entra en nuestro interior y nos hace personas nuevas. Como recordemos cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, el Señor le dijo: trae a tu marido. ¿Y qué le dijo la mujer? No tengo marido. Bien has dicho, le dijo el Señor. Ahorita tienes uno y has tenido 5 antes y ninguno ha sido tu marido, ¿no ve? La mujer no le dijo: ay, sí, estoy bien casada, pero mi marido no está. Simplemente le dijo: no tengo marido. Amados, Dios quiere sanarnos y su sanidad es completa, total y absoluta. Pero nosotros tenemos que ir sin disfraces, sin tapujos, sin disfrazarnos, sin ser otra persona. Si comparamos nuestra sanidad humana con la sanidad divina, ¿qué pasa cuando tienes una heridita? ¿Qué hacemos normalmente? ¿Conocen las curitas, no ven? Color piel más, ¿no? De paso, una maravilla las curitas. Tenemos una heridita, nos compramos una curita que tampoco es cara, ¿no? Y la ponemos sobre la heridita, color piel, para que no se note. Pero la herida sigue ahí, ¿o no? Está ahí nomás. Muchas veces se infecta, ¿no ve? Por fuera no se nota, ¿por qué? Porque está tapada con la curita. Nosotros colocamos la curita a la herida, el Señor no. El Señor viene y te coloca mertiolate y te hace gritar de dolor. ¿Por qué? Porque Él quiere limpiar todo lo que está mal en ti. El Señor quiere curarte completamente. El Señor quiere que ese pasado se cure completamente. El Señor quiere sanarte, quiere borrar ese pasado y quiere limpiarte. Amén. Repite conmigo: ay, ay, ay. Gloria a Dios. No trates de llegar a Dios ocultando tu pasado, disfrazándote de piedad. Muéstrate a Dios tal cual eres. Dile lo que eres: Señor, soy malo, he hecho esto, he hecho aquello. Amados, a los hombres podemos engañar, pero a Dios no. Pidamos que el Señor nos cure, nos transforme. No te sientes la peor persona del mundo. Juan, el discípulo del amor, ¿cómo llegó a Cristo? Como el hijo del trueno, un hombre iracundo, un hombre que fue transformado y dominado por el amor del Señor. Fue transformado a tal extremo que de ser el hijo del trueno pasó a ser el discípulo del amor. Predicaba, dice, tanto a Cristo que los romanos, ya hastiados con él, lo metieron a una olla de aceite hirviendo. Él ya estaba dominado por el amor del Señor. No estaban inventando el pollo bróster, sino que querían acabar con la vida de Juan. Salió de la olla y estaba
sin ningún pelo quemado, no tenía nada quemado. Y no es la primera vez que pasa eso. ¿Qué pasó en el horno de fuego en Daniel? ¿Entraron al horno o no? Dice que estaba 7 veces más caliente. Hay situaciones que están 7 veces más tormentosas para ti, para mí, ¿sí o no? ¿Entramos al horno de fuego? ¿Entramos a la olla de aceite? Sí, tenemos que ser dominados por el amor del Señor. Gloria sea a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No me acuerdo si era el anterior domingo o el anterior de ese domingo, pero aquel que está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo en nosotros. ¿Recuerdan, amados? Dice aquel que está en Cristo. No tratemos de cambiar a otros, cambiemos nosotros. No dice aquel o aquella cuyo esposo está en Cristo, o aquel cuya esposa está en Cristo, o aquel cuya suegra o cuya madre o cuya hija está en Cristo. No, dice aquel que está en Cristo. Entonces es personal, ¿cierto? Es una responsabilidad personal. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, dice, os ruego, me están siguiendo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice racional, lo hacemos pensando, ¿no ve? ¿Qué es un sacrificio vivo? ¿Con qué pecamos, amados? A veces, vamos a poner el ejemplo del chismoso, con la boca, ¿no ve? Hacemos bolsa todos con nuestra tremenda boca. ¿Qué dice aquí? Que presentemos nuestros cuerpos, si peco con mi boca, con mi oreja, con mi ojo, nuestros cuerpos delante de Dios en sacrificio vivo. Lo que hacía antes no lo hago más. Eso es agradable a Dios. Ese es un culto racional. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde está tu entendimiento? En tu cabeza, en tu mente. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. En el Antiguo Testamento, amados, se sacrificaba un animal de acuerdo a las leyes del Señor. Se daba muerte al animal, se lo cortaba en pedazos y se lo ponía sobre el altar. Ese sacrificio era importante. En el Antiguo Testamento Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho más importante. Ese es el nuevo sacrificio que tenemos que nosotros presentar delante de Dios, la obediencia. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo, no animales ni nada por el estilo. Tenemos que ofrecer nuestros hábitos, nuestras mañas, nuestros deseos, tenemos que ponerlos delante de Dios. Y tenemos que poner todas nuestras energías y recursos a la disposición de Dios. En vez de ocuparnos de gastarnos en depresiones, en amarguras, en rencores, en maledicencias, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, amados? Hay gente que dice, el otro día me hizo reír una amiga, hay gente que le gusta hilar fino, dice, no va a decir, cada detalle es que me hicieron esto porque me van a hacer aquello. Y dale, y están tejiendo. Vayamos a la palabra, hermanos. Todo ese sacrificio de poner nuestro cuerpo delante de Dios, lo hacemos en gratitud porque nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Dios tiene planes buenos, tiene planes agradables, tiene planes perfectos para ti y para mí. Él quiere transformarnos en un pueblo con mente renovada, vivos para honrarle y obedecerle. Debido a que Él solo quiere lo mejor para nosotros. Dios no es malo, Dios es bueno. Él ha dado su Hijo para que tengamos una vida nueva. Ahora nos da un nuevo nombre, un nuevo carácter. Pero eso no es mágico, amados. ¿Quién tiene que ponerse las pilas? Nosotros mismos. Tenemos que ofrecernos con gozo en sacrificio vivo cada día. Los cristianos tenemos el llamado de no conformarnos a este siglo, a esta vida. No tenemos que estar conformes con la conducta y la costumbre que teníamos. Por lo general son egocéntricas esas costumbres. A menudo son corruptas. Si te fijas, todo es egocentrismo en nosotros. Todo eso tenemos que cambiar. Eclesiastés bien dice, todo es vanidad, ¿no ve? Es lo mismo. Pero es posible evitar esto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir delante de Dios y el Espíritu Santo nos va a renovar, nos va a reeducar y nos va a reorientar la mente.
¿Cómo? Con la palabra de Dios. No es por ósmosis, ¿ya? No es que pongas la Biblia y te eches tu cabecita encima, no, es leyéndola, es practicándola. Amén, hermanos. Entonces, gloria a Dios, no hay pretextos, ¿no ve, amados? No hay carácter que Dios no pueda cambiar. No hay persona que diga, ay, no, es que yo soy muy especial. Especial solo es la salteña que tiene 3 carnes el domingo, ¿no ve? Si nos rendimos al Señor, si obedecemos su palabra, sí o sí vamos a cambiar. Es el poder transformador de la palabra de Dios. Tú no tienes idea de cómo Dios puede trabajar en tu vida, cómo puede pulir tu corazón. Tú no tienes idea de dónde Dios te puede llevar. Él no puede hacer nada, pero de esto, si tú no te entregas a Él, si tú no te conviertes a Él, si tú no te rindes completamente a Él. Que tú le digas simplemente, Señor, solo tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Yo quiero, pero no puedo. Muchos queremos, ¿no ves? Decimos, me voy a portar bien hoy día. No voy a mostrar caras a nadie, no voy a renegar, voy a hacer un sol en la casa. Pero no es así. ¿Sí o no? No lo hacemos. Entonces solo Dios puede ayudarnos. Amén, hermanos. Dile al que está a tu lado, no te rindas. Hay oportunidad para ti. Hay oportunidad para ti. Entonces, ¿cuál es el secreto? Rendirnos al Señor, entregarnos a Él, pedirle al Señor. Hoy es día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación, dice la palabra. Dile al Señor, yo quiero seguir creciendo en tu palabra, yo quiero obedecerte, yo quiero cambiar, yo quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea. Amén, hermanos. La palabra de Dios es una espada de 2 filos, dice. Eso está en Efesios 4, ¿sí? Esa espada de 2 filos es capaz de matar cualquier pecado en nosotros, de hacerlo así, pedacitos, añicos. Se da la vuelta y corta todo en todos los sentidos. Pero el creyente no tiene que temer a la espada. Hay gente que con miedo agarra la Biblia, ¿no ve? Ay, no voy a leer Apocalipsis. No, lee con paz, pídele guía al Espíritu Santo. No tenemos que tener miedo de la palabra, tenemos que tener confianza. Pero esa confianza tiene que estar apoyada con obediencia constante. Palabra clave, obediencia. Repite conmigo, obediencia. ¿Nuestro Señor conoce nuestras tentaciones o no? Conoce nuestras debilidades, conoce nuestros desalientos, conoce. En resumen, el Señor conoce nuestro carácter. Si hay raíz de amargura, si hay falta de perdón, si hay maledicencia, todas las cosas malas en nuestro carácter se pueden cambiar con la palabra de Dios. El arrepentimiento genuino es el primer paso a seguir. ¿Cuál es el arrepentimiento genuino? Si era ladrón, dejó de robar. Si era chismoso, dejó de chismear. ¿Estamos entendiendo, amados? Ese es arrepentimiento genuino. Lo que hacía, no lo vuelvo a hacer. Ese es el deber de toda la iglesia. ¿Para qué? Para que luego seamos restaurados y sanados con la palabra de Dios. Volveremos a nuestro texto base, Apocalipsis 2:17. Tenemos aquí una promesa maravillosa, la promesa de un nuevo nombre. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo desciende del cielo directo a nuestra alma. ¿Dónde está el Espíritu Santo? O sea, ¿cuál es la base? ¿En qué nos podemos apoyar para cambiar? ¿Con qué nos podemos ayudar? Con la palabra de Dios. Amén. El nuevo nombre es el nombre de la adopción. El nuevo nombre es el nombre de Jesucristo. Amén. Si vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Estando persuadido, eso quiere decir, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en ti y en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No sé si se han fijado, hay muchas construcciones que se quedan a medias en la ciudad. Si tú vas por una calle X, hay hartas edificios, casas, y se empiezan a deteriorar, y qué horrible, ¿no? Y tú preguntas, ¿por qué no se han terminado de hacer, por ejemplo, este edificio? ¿Por qué no se ha terminado de hacer esta casa? Y te dicen, ay, ¿qué problemas tienen con la alcaldía? O no están en regla, o están muy afuera, muy adentro, etcétera, etcétera. O el lote está en juicio, y qué sé yo, ¿no ve? El Señor
no depende de la alcaldía, el Señor no depende de ningún juicio, el Señor no depende de nadie ni de nada. Amén, hermanos. Amén. Y el Señor comenzó una obra en ti y en mí. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos al Señor. Y esa obra el Señor la va a perfeccionar, la va a pulir nuestro corazón. Esta frase, estando persuadido, es en realidad que Pablo sabía bien lo que estaba hablando, es decir, estaba plenamente convencido de lo que iba a decir. Destacamos también las frases, el que comenzó. ¿Quién comenzó la obra? Cristo. La irá perfeccionando, es decir, que la va a llevar a cabo, la va a terminar, la va a finalizar. La obra que ha comenzado en el creyente, sí o sí el Señor la va a terminar. Amados, el Señor no deja nada a medias. Dios es completo en todos los sentidos. Luego dice hasta el día de Jesucristo. Tú y yo, amado hermano, no estamos viviendo en los días del Antiguo Testamento. No estamos viviendo en el día del milenio, ni tampoco estamos viviendo en el día de la eternidad. No ve porque nadie está en el cielo ahorita. Estamos viviendo en el día de Jesucristo. Ese día va a terminar ¿cuándo? Cuando el Señor venga a buscarnos, el día del arrebatamiento. Amén, hermanos. Por eso es importante leer la palabra, conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha llenado hasta ese día de redención completamente. Por eso dice en Efesios 4:30, con estas palabras: no os entristezcáis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un sello que el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que hasta entonces podemos contar con que Dios va a realizar cualquier cosa que Él tenga que hacer con nosotros. Él se va a ocupar de todo para que esto se cumpla. Es para nosotros una de las verdades más alentadoras que podemos encontrar en toda la Biblia, ¿sí o no? Una vez que conocemos a Jesucristo, amados, y lo hacemos nuestro Señor y Salvador, nuestra vida no puede continuar igual, nuestro carácter no puede continuar igual. El Señor Jesucristo es quien tiene la última palabra. Ahí dice, en sus frentes hay una marca, están marcados con su nombre y el de su Padre. Esta marca es el nombre que representa propiedad, lealtad, protección, dependencia, incluso inmunidad. Gloria sea al Señor. Amados, hemos comprendido que el cambio de nuestro carácter tiene que ser sí o sí. Si nosotros somos creyentes, no podemos continuar como estábamos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar los ojos. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu gracia sin fin, Señor. Gracias sobre gracia es lo que tú tienes para nosotros, bendición sobre bendición, Padre. Nos rendimos a ti, Señor, rendimos nuestro carácter, rendimos, Señor, nuestros vicios espirituales, físicos, Señor. Queremos, Padre, que seas tú cambiando, Señor, nuestro carácter completamente, dándonos ese nuevo nombre, Padre. Queremos, Señor, que seas tú operando en cada uno de nosotros, Padre, y queremos rendirnos, Señor, delante de ti, obedeciendo tu palabra y tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.